el padre Jesús Becerra, Jesús Agustín Becerra, allá en Chihuahua, en paz descanse, tenía algo que yo no sabía en aquel entonces qué era y decía, yo quiero ser como él, ¿no? Y ese momento, ahí enfrente de Jesús sacramentado, como que también lo empujan a uno a ir y ir a las parroquias, los estudios de teología. Fue también un tiempo de mucha formación. Pues el Señor es fiel, entonces Él también va poniendo ahí, nos permite atravesar esos momentos y nos ayuda, nos pone las herramientas, nos pone a las personas indicadas para ir saliendo un poco de esas crisis, ¿verdad? Entonces, aunque la catedral estaba vacía, pues estaba llena, ¿no? Yo sentía la presencia de toda esa gente que me quería y que me apoyaba. Y algunos no. Creo que eso es todavía de lo más difícil que me ha tocado vivir en el ministerio. Y muy poderoso también, experiencias tremendas. Y yo descubrí también ahí en ciertas ocasiones que no podía solo, que necesitaba a Dios, porque también a veces los sacerdotes se nos olvida el Señor y nos llama otra vez a caminar con Él. Y ya Dios deja de hablar. No, Dios sigue hablando y es un constante estar escuchando, estar poniéndonos en la presencia amorosa de Dios. Y en eso creo que el Papa Francisco tiene mucha sabiduría al convocar y llamarnos a la Iglesia a volver a la sinodalidad, que es bueno, pues muy buen día. Estamos aquí por la calzada de Maús, un espacio en el que vemos testimonios, llamados de la vida en Cristo. Y pues el día de hoy tenemos la gran fortuna de tener al padre Iván Montelongo. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos aquí a mi oficina. A su oficina. Padre, pues vamos a empezar esta tarde pidiendo pues que venga el Espíritu Santo y nos ilumine para que de esta charla salgan toque corazones de jóvenes, de gente que tiene a lo mejor la duda de decir, ¿cómo es que se llama un sacerdote? ¿Cómo es que alguien joven toma la decisión de seguir a Jesús y dejar todo? Padre, ¿quién es Iván Montelongo? ¿De dónde viene Iván Montelongo? Bueno, pues para responder esa pregunta, pues tengo que hablar de mi familia también, ¿no? Mis abuelos, tanto maternos como paternos, han estado en esta área, ¿verdad? De Chihuahua, también pues en ese tiempo como braceros, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces incluso desde que ellos estaban en esta área, estamos como que en la frontera, ¿no? Mi familia viene de Chihuahua, yo allí crecí, nací en Santa María, California, y crecí en Chihuahua. Mis papás allí se conocieron y allí viví yo hasta los 15 años. Esa fue mi primera experiencia de iglesia. Ahí fue que conocí al Señor. Ahí fue que sentí ese llamado que Él me hacía. Vengo de una familia de, pues, mi hermana menor y yo. Pasamos mucho tiempo con mis abuelos también, con mi tía. Así que, pues eso, ¿verdad? Con la familia, amigos. Ese es como que el trasfondo de mi historia. Están en Chihuahua 15 años por ahí, hasta los 15. Usted, cuando ya emigran a Estados Unidos,
usted no tenía la opción de ser sacerdote, padre, a sus 15 años cuando deja pues México, otras costumbres, otro idioma, otra realidad. ¿Era opción la vida religiosa? Pues yo desde pequeño quería ser sacerdote. Mi vida de fe empieza, bueno, siempre con las abuelitas, ¿verdad? Que van enseñando que a rezar y todo, el rosario. Pero llega el momento de prepararse para la primera comunión y todo eso. Entonces, pues bueno, ya es hora, ¿verdad? Me mandan a las clases de catecismo allá en Chihuahua. Y pues a través del testimonio de mis catequistas, ¿verdad? Que nos enseñaban la fe. Y también del párroco, el padre Jesús Agustín Becerra, allá en Chihuahua, en paz descanse, tenía algo que yo no sabía en aquel entonces qué era, y decía, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero ser sacerdote. Después el Papa Francisco nos ofrecería, creo, el término, la alegría del Evangelio. Eso era lo que yo veía en el padre Becerra. Un hombre muy bueno, muy cercano, que era un pastor, ¿no? Que acompañaba a la gente. Entonces yo veía eso, a mí me inspiraba incluso de niño, a los 6 años más o menos, y decía, bueno, yo quiero ser sacerdote. También pues uno piensa de niño, pues yo quiero ser doctor, ¿no? Tiene uno muchos proyectos. Pero ya desde entonces el Señor iba plantando esa semilla en el corazón. Esa es la llamada, ¿no? Una semilla que va creciendo. Entonces ese llamado yo sentí que fue creciendo al seguir en el catecismo, al entrar al grupo de jóvenes, al formar amistades en la iglesia, que nos apoyábamos unos a otros en el camino de fe. Hasta el día de hoy, ¿no? Son muy cercanos mis amigos. Les tengo mucho aprecio porque pues caminamos juntos en ese camino de fe, y así fue madurando esa vocación. Claro, no siempre, ¿verdad? A veces, sí, quiero ser sacerdote, y a veces, bueno, creo que mejor me espero, creo que mejor no. Pero ya desde entonces iba ahí creciendo algo. Llegan a Estados Unidos, padre, y ante esta realidad hubo el primer impacto de la gente que viene de México, pues no son como las parroquias de allá. Hay otras realidades económicas, políticas, y ¿cómo fue adaptándose usted a esta nueva cultura, padre? ¿Y cómo fue viviendo esa fe? Pues ciertamente fue un reto, porque pues también mis amigos estaban allá, no conocía mucha gente aquí. Entonces fue empezar en la escuela aquí, buscar una comunidad aquí. Tengo unos tíos que ya vivían aquí, que eran parte de la parroquia de San Pedro y San Pablo, aquí en Socorro, que fue donde llegamos al área de Socorro, y como ellos ya estaban allí, pues nos invitaron, ¿no? A integrarnos a esa comunidad. Ellos estaban en una pequeña comunidad, y pues aunque yo estaba joven, ¿verdad? Me dijeron, pues vente. Y así fue pues que los parroquianos de San Pedro y San Pablo, que los empecé a conocer, también se hicieron parte de este camino vocacional. Pues con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo seguía madurando esa vocación, ese llamado, y también a través del testimonio de pues estas personas nuevas que iba conociendo, estos amigos que iba haciendo. ¿Qué grupos eran los que usted fue formando aquí antes de entrar al seminario, padre? Bueno, pues empecé con esta pequeña comunidad. Y después empecé a conocer también al padre Saúl Uribe, tan querido, ¿verdad? De feliz memoria. Y él también me animó, bueno, vente con los jóvenes, vente a una comunidad más joven. Y allí fue que conocí también otras personas, me integré al grupo de jóvenes, amigos que hasta la fecha conservo, muy queridos. Y pues sí, básicamente fueron esos dos ministerios, la pequeña comunidad, bueno, y la asamblea de oración. Sí.
y el grupo de jóvenes. Bueno, perdón, y el coro. También me integré al coro. ¿Estuvo en el coro, padre? Sí, estuve en el coro también. Cuando llega la invitación, o sea, ¿cómo fue esa llamada por el padre, el párroco, padre? ¿O usted escuchó el mensaje? ¿Cómo fue? Pues, como le digo, creo que es tan simple como ese deseo, ¿verdad? Como esa espinita de decir, yo quiero ser como él. A mí me gustaría dedicarme a las cosas de Dios, ¿no? A mí me gustaría ser amigo de Dios, ser amigo de Jesús. Y ese deseo va creciendo, va incrementándose. Después, pues claro, a través de los parroquianos, ¿no? Oye, tú serías buen sacerdote, ¿no? A través del párroco, oye, tú podrías ser sacerdote. Recuerdo que en el catecismo también nos llevaban a visitar el seminario. Uh-huh. Entonces, pues recuerdo esa primera impresión de ver ese lugar donde se forman los sacerdotes, un lugar de oración, de paz. Y con esas cositas va incrementando ese deseo. Una de las experiencias, creo, más palpables, diría yo, fue un retiro que tuvimos en preparación en el grupo de jóvenes para otro retiro, ¿no? Sí. Y tuvimos una hora santa en la noche. Y ese momento, ahí enfrente de Jesús sacramentado, entre silencio y cantos y oración, decía otro compañero del seminario, decía, un no sé qué sé yo, ¿verdad? Esos momentos que son tan difíciles de explicar, pero tan sencillos de comprender, no sé, es hasta irónico. Sí. Y allí sentí como la invitación, sin palabras, ¿no? Pero sentí la invitación también del Señor a este tipo de vida, a esta cercanía, a esta intimidad con Él. Y pues es una de esas experiencias que cargo en mi mente, en mi corazón. Llega usted para la decisión para el seminario. La familia esperaba que usted, ¿cómo fue ese empuje? ¿Se sorprendieron? ¿Lo apoyaron? Porque hay etapas en algunos seminaristas pues que dicen, pues no sé cómo decirle a mis padres, que es la parte difícil. Sí, pues como desde pequeño sentía eso, mis papás ya lo habían escuchado, ¿no? Y no sé qué pensarían en aquel entonces, dirían a lo mejor, bueno, al rato se le pasa, ¿no? Ya que crezca. Pero como seguía ese deseo constante, no sé si fue eso que poco a poco los ayudó, ¿verdad? A hacerse a la idea, pero pues siempre fue una posibilidad. Entonces, entre más se acercaba, yo entré al seminario después de la prepa, de la high school. Pues sí, de repente no era tan fácil, ¿verdad? Había a lo mejor cierta resistencia, pero mis papás siempre me apoyaron. Siempre me dijeron, lo que tú decidas hacer, ahí vamos a estar. Yo sé que no con todos es igual, ¿verdad? A veces algunos sacerdotes se encuentran en una posición fuerte, ¿no? No, mis papás, aunque no estaban completamente de acuerdo, creo, siempre respetaron esa decisión, me apoyaron, yo me sentí apoyado al entrar al seminario. Llega el preseminario, ya usted decide, padre, bueno, ya decide entrar a la aventura. La experiencia aquí en el Seminario del Paso no es vivir la experiencia aquí en El Paso, sino que es vivir la experiencia en otro seminario. Era alejarse de su familia, padre. Sí, bueno, gracias a Dios tenemos aquí este seminario al principio, ¿no? Un año introductorio o propedéutico que pasamos aquí en El Paso. Ese año me ayudó mucho en muchos aspectos para entrar en la vida del seminario, pero aún así seguir en contacto con mi familia, ¿verdad? Verlos cada fin de semana.
pero a la vez también conocer esta realidad de la diócesis del Paso, porque pues como usted dice, nosotros vamos a otros seminarios ya después para estudiar filosofía y teología y seguir con la formación, pero ese año es para conocer la diócesis y conocer las parroquias, las realidades. A mí me gustó mucho ese año. Y no solo el Paso, también pues las comunidades rurales, ¿no? Del este de Texas. Del oeste de Texas. Y sí, aún tenemos ese año, es una buena transición para pasar a otros seminarios. Después yo fui a Missouri, un seminario cerca de Kansas City, se llama Conception Seminary. Y allí los benedictinos son los que administran el seminario, aunque es diocesano, pero pues tiene una espiritualidad benedictina. Y fue muy bonito. También fue un shock cultural, ¿no? Llegar a lo que le llaman el Midwest, a una comunidad rural en realidad. Yo siempre había crecido en la ciudad y llegar a un monasterio en medio de la nada, estudios en inglés, ¿verdad? Fue diferente, pero fue muy bueno. Recuerdo esos años con mucho cariño. Creo que me ayudaron mucho también en mi espiritualidad. Ellos aman mucho la liturgia, ¿no? Fue muy formativo ese tiempo. Después de Missouri, terminada la filosofía, pasé 3 años ahí. Me enviaron al seminario, se llama Mundelein, en Chicago. Y pues también, muy diferente, Chicago, tan urbano. Pero sí, ya un poco más la espiritualidad diocesana. Pues uno va creciendo también en madurez, entonces como que también lo empujan a uno a ir a las parroquias, los estudios de teología. Fue también un tiempo de mucha formación, como que también lo empujan a uno a ir a las parroquias, los estudios de teología. Fue también un tiempo de mucha formación. Y pues también todas esas experiencias van moldeando diferentes aspectos de lo que es ser sacerdote. Todo ese tiempo que está en la formación, padre, hubo momentos, no sé, de crisis vocacional, de dudas, o siempre permaneció, padre. Porque mucha gente dice, no, es que cuando alguien va para pasar, no va así, no mira para ningún lado. Y yo creo que no, ya va para padre. ¿Hubo momentos en que usted tuviera esa opción? Siempre hay momentos. Antes del seminario, de hecho justo antes de entrar no estaba seguro. Durante el seminario, los primeros años, especialmente allá, generalmente hay cierta paz, ¿verdad? Y confirmación, consolación, ¿verdad? Que nos da el Señor. Pero recuerdo mi tercer año del seminario, en que uno va entendiendo un poco más la vida del sacerdote, un poco más la cuestión académica también. Y se me hizo pesado ese año también porque se confronta uno consigo mismo, ¿no? Sí. Tiene uno que ver hacia adentro. Y sí, surge la pregunta, si voy a poder, ¿verdad? Si es esto para mí. Momentos de oscuridad que todos tenemos. Y pues el Señor es fiel, entonces Él también va poniendo ahí, nos permite atravesar esos momentos y nos ayuda, nos pone las herramientas, nos pone a las personas indicadas para ir saliendo un poco de esas crisis, ¿verdad? Y pues salir como purificados, ¿no? Entonces sí hubo momentos. Llega el momento de ya para la ordenación, padre, ya haber recorrido toda la formación, y haber confirmado. ¿Cómo fue ese momento, padre? Si es ese momento anhelado por tanto tiempo, ¿cómo vivió usted la ordenación, padre?
Fue una experiencia increíble, aunque fue en un momento también difícil en el mundo, que fue la pandemia, ¿no? Uno espera con tanto anhelo ese momento, y cuando entré al seminario pensaba, 9 años, ¿no? De aquí a que llegue. Y de verdad que se pasó muy rápido el tiempo. Y llegó la ordenación diaconal primero, con mucha alegría, el apoyo del pueblo de Dios. La ordenación, al menos aquí en El Paso, yo la viví como una celebración de toda la iglesia, ¿no? Toda la iglesia se junta y pues le concede a la persona que se ordena este encargo, ¿verdad? Este ministerio que viene de Dios. Es una experiencia profunda. Y luego ya viene la ordenación sacerdotal, es cuando empiezan a cerrar todas las iglesias, es cuando no sabemos qué va a pasar. De hecho, no sabíamos si íbamos a continuar con esa fecha de ordenación, que si la posponíamos, que si no. Y gracias a Dios se permitió, ¿verdad?, empezar a abrir las iglesias. Mi ordenación estuvieron los sacerdotes y mi familia. Entonces, pues no es como uno lo piensa, no es como se lo imagina, pero fue una experiencia llena de gracia y a veces me preguntan, pues, ¿te extrañas? ¿Te hubieras esperado? No, fue lo que tenía que ser y fue una experiencia increíble, muy bonita. Además, empezábamos a transmitirlo por live stream, ¿no? Cuando empezaban todas estas tecnologías que nos empujó la pandemia. Y tantos de mis amigos se conectaron, ¿no? por el Facebook, y aquí en Chihuahua, en otros lados, sí. Entonces, aunque la catedral estaba vacía, pues estaba llena, ¿no? Yo sentía la presencia de toda esa gente que me quería y que me apoyaba. Usted empieza ese sacerdocio post pandemia, en esa que te tuvo el mundo entero. Vio diferente ahora bueno, éramos felices y no sabíamos. Sí. No sabíamos que éramos felices. Y ahora nuevo reto, porque era un retornar a la iglesia, gente que quería quedarse todavía y que aún quiere quedarse a remoto. ¿Cómo empiezan esos primeros pasos? Porque le toca a usted el despegue de una nueva iglesia. Sí. Es muy compleja esa pregunta, ¿no? O la respuesta a la pregunta. Dos aspectos que yo diría. Uno es que la secularización ya iba en camino, ¿no? O sea, ya iba el vaciamiento de nuestras iglesias. Lo que hizo la pandemia es que lo aceleró y de volada, de un día para otro. Y entonces ya fue como que el evento del cual teníamos que volver a traer a la gente, o invitarla más bien. Es duro, ¿no? Es difícil, es un reto, digo, también en varios aspectos, en el aspecto de liturgia, de evangelización, financiero, todo eso, ¿no? Pero a la vez es un reto emocionante, ¿no? Porque, bueno, los apóstoles, ¿no? Los discípulos de Jesús, pues eran pocos y así fueron esparciendo el evangelio. Entonces un poco de eso, de echar a andar la creatividad, ¿no? Mi primer año de sacerdote, primer y segundo año, en aquel entonces el padre Tony Celino, ahora obispo auxiliar, y pues dijimos, ¿cómo le hacemos, no? Hay que poner contenido en las redes, hay que empezar, vamos a hacer un programa semanal para la parroquia, ¿no? Para nuestros parroquianos, vamos a transmitir la misa. Ahí aprendí todas estas tecnologías también. Fue muy emocionante, muy divertido. Aprendí mucho de Monseñor Tony, del padre Victorino, que estaba ahí también, el padre Víctor Cairús. Fue muy emocionante, fue difícil, sí. También otro aspecto, en aquel entonces el obispo Seitz, Monseñor Seitz, nos nombró a 3 de nosotros más jóvenes, ¿verdad?,
para atender a las personas con COVID. Pues había que entrar sí, con el equipo y todo eso, a ungirlos, pues para que acompañarlos. Muchas de esas personas pues estaban solas en el hospital, y algunos no. Creo que eso es todavía de lo más difícil que me ha tocado vivir en el ministerio. Y muy poderoso también, experiencias tremendas, pero el estar allí con la persona, aunque a lo mejor no está consciente del todo, darle ese apoyo espiritual, pues sí, estar con ella, rezar con ella, y a veces también, de nuevo surgen las maneras creativas, ¿no? Para acompañar por Zoom la familia, ¿no? Entonces estaba yo con el paciente y la familia por Zoom. A veces el hospital nos daba tabletas o por llamada, ¿no? Una experiencia tremenda, muy difícil, pero también pues muy, muy bonita y purificadora también. Porque muchos de los que están en el hospital no eran feligreses de su sector, pero es ahí como una manifestación de la iglesia, ¿no? Universal. Sí. De que, pues a cuál parroquia me corresponda, sé que alguien va a atender. ¿Cómo es esa experiencia, Padre, de misericordia hacia los enfermos, hacia la familia, propia familia? Y más que en ese momento, pues alguien lo intubaban y era decir, difícilmente va a salir. Sí. ¿Cómo le hacía usted, Padre, para no blindarse, para manejar esos momentos? Porque no era uno, era como maquila, ¿verdad? O un pasillo completo, los hospitales eran pasillos. ¿Cómo lo manejaba, Padre? Pues nunca solo, ¿verdad? Primero el Señor, que siempre está allí. La dirección espiritual, ¿verdad? El poder procesar estas cosas en la oración, con un compañero, ¿verdad? Sacerdote. Y aparte, pues las amistades, la familia, ¿no? El apoyarse en ellos. Cuando uno quiere hacer solo las cosas, pues descubre que no puede. Y yo descubrí también ahí en ciertas ocasiones que no podía solo, que necesitaba a Dios, porque también a veces los sacerdotes se nos olvida el Señor y nos llama otra vez a caminar con Él. Los amigos, estoy tan agradecido por el apoyo de mis amigos cercanos y mi familia durante esos momentos. ¿Esos momentos, Padre, no sería como un cable a tierra? Sí, definitivamente. En todos los aspectos, el darse cuenta, pues un día estamos aquí y otro no. Es gracia el que estemos aquí. Dios es capaz de obrar de tantas maneras. Es capaz de obrar a través de una persona tan imperfecta como lo soy yo, de traerles a estos pacientes, a estas personas, el perdón, el consuelo, a sus familias. Sí, es donde abundan las dificultades, diría Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? También donde abundan las dificultades, sobreabunda ese auxilio que Dios nos da. Es cuando nos damos cuenta, pues no fui yo, fue el Señor a través pues, dice Pablo, vasijas de barro, ¿no? Que cargan tesoros. Ya, Padre, pues ha ido en esa etapa acompañando a las personas, pero llega un cargo, Padre. Y un cargo, pues no fácil, porque es el de ser pescadores de hombres. Ahora sí que se reafirma su llamado, ¿no? El de ser pescador de hombres, el de las vocaciones.
Pues es un cargo que definitivamente yo no me esperaba cuando Monseñor Seitz me llama a su oficina para decirme, bueno, queremos que estés en el tribunal. Eso sí me lo esperaba, había estudiado Derecho Canónico, ¿no? Y que también estés en la pastoral vocacional. Y ay, ese sí me sorprendió, pero lo recibí con mucha alegría porque durante mis años de seminario también colaboré con la pastoral vocacional, en aquel entonces con el padre Miguel Ángel Sánchez, con el padre Mariano López. Es algo que pues está en el corazón. Y he aprendido tanto este año que he estado aquí, apenas voy a cumplir el año. Lo recibí con alegría, con sorpresa, y he tenido el privilegio de caminar con jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Que están explorando ese llamado, que son muy valientes, ¿no? Porque ante las opciones, tantas opciones que nos da el mundo, se toman un tiempo, se detienen y dicen, bueno, ¿y Dios qué quiere, verdad? Ha sido un privilegio caminar con ellos y he aprendido que este ministerio, esta pastoral vocacional, la vocación en sí, es un proceso lento. Y pues así crecen las plantas, ¿no? Así crecen las semillitas. Así crecen las semillitas lentamente. Si planto una y luego la riego y luego al siguiente día voy, pues todavía no va a haber echado el tallo, ¿no? Y en nuestra sociedad, pues vamos tan a prisa, ¿no? Si tengo hambre voy a la comida rápida y luego me la tienen, pero a veces pensamos que así es con estas cuestiones y yo he aprendido que pues no, que hay un proceso de maduración y tiene que haberlo, ¿no? Para tomar una decisión así en libertad, plenamente consciente, toma ese tiempo, es necesario ese tiempo. Entonces, estoy muy contento aquí en este ministerio. Padre, a pesar de esa rapidez que estamos viviendo por redes, sabemos en un segundo lo que está pasando en el otro lado, en el otro extremo del mundo, pero también las relaciones se van haciendo demasiado rápidas que no hay manera de hablar. O sea, todo el mundo nos decimos que tenemos el Facebook, Twitter o X o YouTube, cualquiera de las redes, pero no hay un compromiso real. Se ha despersonalizado las relaciones, ¿verdad? Somos de mensajes rápidos. Aún ante esa realidad que se está viviendo, Dios sigue moviendo. Definitivamente, sigue hablando todos los días. Y no deja de hablar ya una vez que digo, bueno, sí, Señor, sí voy a ser tu sacerdote, o voy a ser religiosa, o voy a casarme, ¿no? Y tomo ese paso, me ordeno, o hago mi profesión de votos, y ya Dios deja de hablar. No, Dios sigue hablando, y es un constante estar escuchando, estar poniéndonos en la presencia amorosa de Dios. Creo que hay mucha sed de eso. Las redes sociales, tan maravillosas como lo son, que nos conectan y todo, también dejan ese vacío de a veces una comunicación que no es sustancial, no es profunda. Tenemos esa sed de escucha, de escucharnos unos a otros y de escuchar a Dios. Y en eso creo que el Papa Francisco tiene mucha sabiduría al convocar y llamarnos a la Iglesia a volver a la sinodalidad, que es la escucha del Espíritu Santo, unos de otros. No estamos acostumbrados, ¿no? Y es una práctica a la que necesitamos volver, porque Dios nos habla todos los días de muchas maneras, a través de la hermana y del hermano, a través de la Escritura. Es muy necesario. En este año que le ha correspondido una dinámica diferente a la iglesia que usted vivió previo al seminario, ¿verdad? Que no, todo era presencial, ahora muchas cosas son presencial, virtuales, y hay más opciones.
Y luego le toca a este papa. O sea, esa mezcla de viento del Espíritu Santo, Padre. ¿Qué hace en su vocación? ¿Qué le dice a lo que nos está llamando el Papa Francisco, a lo que la realidad, a los cambios políticos que se están viviendo en el mundo? ¿Qué es lo que a usted se le abre este mundo en su ministerio, Padre? Yo considero que es providencial. Claro, el Espíritu Santo planea todo, ¿no? Y creo que cuando eligieron a Francisco como Papa, él nos enseñó tanto, y a mí al menos, yo era seminarista, estaba en mi segundo año del seminario, final de mi segundo año, cambió mi perspectiva del sacerdocio, ¿no? Cosas que uno sabe, sí, que el sacerdote es pastor, pero que a lo mejor están como que ahí atrás en el fondo, ¿verdad? Teóricamente, y vienen aquí al frente, dice el Papa, la palabra de Dios entra por los oídos, baja al corazón y sale por las manos, ¿no? Entonces, sí, lo práctico. Para mí, Francisco, su magisterio, moldeó mi sacerdocio, mi entendimiento de lo que es ser pastor. Y yo estoy muy agradecido con Dios y con el Santo Padre por todas sus enseñanzas. Porque el Papa nos dice qué es ser sacerdote, pero también qué es ser cristiano en estos momentos, ¿no? Ese encuentro que tanto enfatiza el Papa, que no se puede lograr si yo escucho superficialmente, ¿no? Tengo que saber escuchar, saber reconocer a la persona que está enfrente de mí. Yo estoy muy agradecido con Dios por el Papa Francisco. Por el tiempo que le tocó. Sí, definitivamente. ¿Qué retos tiene nuestra iglesia, Padre? Y más estando usted tan cercano al obispo Mar, tan cercano ahora que Roma, que le toca estar lo de la sinodalidad, Padre. Es un paquete grande porque son puntos claves para que impacten hacia nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestros grupos. Es un gran paquete, Padre. Pues ¿qué retos enfrenta la iglesia o qué significa ser iglesia hoy? Bueno, en parte creo que ese es el cometido del sínodo, ¿no? El descubrir a qué nos llama el Espíritu Santo hoy, en esta realidad. La doctrina no cambia, todo sigue igual, pero no la vamos a vivir de la misma manera que hace 500 años, ¿no? Creo que el reto, como dice el Papa, yo le copio mucho, todo lo que dice el Papa yo lo copio, ¿verdad? ¿Cómo ser iglesia para todos, ¿no? Estando firmes en la roca de Cristo, de sus enseñanzas, pero ser una casa para todos. ¿Cómo no caer en la autorreferencialidad de decir, bueno, todos hemos tenido esa experiencia a lo mejor con nuestros papás de ¿y por qué? Porque yo digo, ¿no? Eso no funciona ya, ¿no? No podemos decir porque yo digo, porque tiene que llegar al corazón el Evangelio. Es un redescubrir del Evangelio, redescubrir el mensaje de Cristo, volver a las raíces, encarnar esa actitud de hospitalidad, de bienvenida de Cristo mismo, que, claro, siempre proclamó la verdad, pero no dijo, bueno, hasta que te conviertas te puedes acercar a mí, ¿no? Él mismo se acerca, busca la oveja perdida. Entonces, es entender ese balance entre, sí, claro, permanecer fiel y firme y ser testigo, pero a la vez no caer en la actitud del fariseo de la parábola de Jesús, el fariseo y el publicano, que mira, gracias Señor porque no soy como ese. Es difícil, es más fácil decirlo, es más difícil vivirlo, encontrar ese balance. Padre, y en esta etapa que, viendo hacia atrás,
viendo, evaluando todo lo que le ha tocado vivir, Padre, ¿quiénes serían como las imágenes de sacerdocio que usted dice, marcaron mi sacerdocio? Hay tantos. Primero, como le comentaba el padre Becerra, ¿no? En mi infancia. Esa persona cercana que, aunque estaba ocupado y era párroco y además era profesor en el seminario, siempre encontraba el tiempo, y aunque iba el domingo de una parroquia a otra en el alba ya, para llegar a dar misa, encontraba el tiempo de ser pastor, de compartir a nivel personal. Él me inspira mucho porque él falleció en la pandemia, contagiado de COVID, pues por ser pastor, ¿no? Por vivir su ministerio. Y pues yo lo recuerdo y me emociona mucho, ¿no? Recuerdo mi infancia, pero recuerdo pues ese era el padre Becerra, que pues como en palabras del Papa Francisco, no balconeaba la vida, le entraba y sudaba la camiseta, ¿no? Y hacía lo que le tocaba. El padre Saúl Uribe, que muy querido aquí, que tocó la vida de tantas personas. También igual su cercanía, su habilidad de escuchar, diríamos tal vez en un modo, no lo quiero decir de manera mala o despectiva, pero perdía el tiempo, ¿no? Con la gente. Sabía perder el tiempo, y es algo que a veces no sabemos hacer. Entonces el padre Saúl, tantos de mis hermanos sacerdotes aquí en El Paso, el ejemplo de nuestros obispos, de Monseñor Seitz, que hasta el Papa lo menciona, ¿no? En sus entrevistas, su preocupación por los hermanos necesitados, migrantes. Pues todos esos sacerdotes que viven la alegría del Evangelio y el compromiso. Pues podría enumerar tantos, ¿verdad? También incluso algunos recientes santos, San Oscar Romero, San Juan Pablo II, que pues todo, yo crecí viéndolo, ¿sí? Viéndolo en la tele y su cercanía, aunque yo nunca lo conocí. Incluso, bueno, muy cercano a mi corazón, San Pedro Maldonado, que se ordenó en la catedral donde yo me ordené, pero que vivió su ministerio donde yo crecí. Vivió aquí en nuestra frontera, entonces no tuvo miedo de dar su vida, no solo al final, no solo en el martirio, ¿no? Sino toda su vida. Toda su vida, dar su vida, esa cercanía con el Señor. Pues tantos ejemplos. Padre, ¿qué le diría usted a esos jóvenes que a lo mejor están en las parroquias, están en los coros, están en confirmaciones, están allí en la comunidad, pero que sienten que vivir la fe en nuestros tiempos no es fácil? Nosotros decíamos, bueno, vivimos una juventud diferente a la de ellos, claro. Sin redes. Que para eso los papás, muchos papás decimos, qué bueno, porque no hay evidencia. No hay evidencia. Ajá. Pero para los jóvenes ahora es difícil. Sí. Es difícil. ¿Cómo es acercarse a Dios dentro de esos distractores que estamos viviendo? Usted decía que es difícil, ¿verdad? Y sí, yo estoy de acuerdo, es difícil, y hay tantas cosas que nos bombardean cada segundo. Pero yo diría que todo es difícil, ¿no? Es difícil vivir sin Dios y es difícil vivir con Dios. De maneras muy distintas, ¿no? Pero todo es difícil. Es difícil la vida del matrimonio, es difícil la vida del sacerdocio, y es difícil la vida consagrada. Pero al final, cuando abrazamos eso que Dios ha preparado para nosotros, sí, es difícil, y lo bueno en la vida cuesta,
pero nos deja una satisfacción profunda, ¿no? Nos deja una paz profunda de decir, estoy en el lugar correcto. Y todo va a ser difícil, pero es más fácil el difícil con Dios que el difícil sin Dios. Y lo bueno, lo maravilloso es que Dios siempre va a estar ahí. Aunque lo aceptemos o no lo aceptemos, Dios siempre va a estar ahí cuidándonos, guiándonos. Pero es mejor darnos cuenta de su presencia con nosotros que vivir, claro, con Dios, pero sin darnos cuenta de que Él está ahí. Entonces, Él siempre va a estar ahí, Él es fiel. Y como decía, que dice, tarde te amé, belleza tan nueva y tan antigua. Y tú estabas ahí a dale y dale, ¿no? Quebrantaste mi sordera, pero estuviste ahí una y otra vez hablándome. Y así, pues con cada uno de nosotros. Y como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar, pues tampoco se cansa de hablarnos. Y otra vez. Ahora que está próximo el preseminario aquí, está pues las actividades que estuvieron para acercar a los jóvenes, ¿verdad? Y que miren esa opción hacia el sacerdocio, la vida religiosa o el matrimonio. Padre, ¿qué le dice a esos que todavía están ahí a lo mejor con la espinita y que dice, a nadie le he dicho nada? Bueno, yo les diría lo que le digo a tantos jóvenes, que a mí me inspiró en aquel entonces. Una de mis santas favoritas es Santa Teresita del Niño Jesús, que está allá, ¿verdad? Y ella decía, al contemplar su vocación y este llamado de Dios, decía, Dios no pondría en mi corazón estos deseos si no quisiera que los cumpliera. Si no quisiera que se llevaran a cabo, que se realizaran, no los habría puesto en mi corazón. Muchas veces esa es la manera en que Dios nos habla, con esa espinita que sentimos, con ese, no sé qué sé yo, decía mi amigo. Y esa espinita ahí va a seguir, ¿no? Hasta que le digamos que sí al Señor. Entonces, pues a veces tenemos miedo porque qué va a pasar, qué voy a sentir, que si soy bueno, que si no, que si tantas posibilidades, tantas preguntas. Pero a veces solo hace falta decir que sí y el Señor se encarga del resto. Pienso mucho también en el Evangelio cuando Pedro le dice a Jesús, ven los apóstoles a Jesús caminar en el agua. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y le dice Jesús, pues vente. Y Pedro empieza con mucha fe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Tal vez cuando se dio cuenta, caray, estoy caminando en el agua. Se empezó a hundir, ¿no? Cuando empezó a dejar esas preguntas, cuando empezó a dejar esos miedos, se empezó a hundir. A veces es lo que hacen nuestros miedos, ¿no? Nos hunden. Pero toda respuesta incluye un paso de fe. Ese paso que Pedro, siendo tan imperfecto, se atrevió a dar. Pues mire, Padre, yo quiero agradecerle que el espacio que nos ha dado está en nuestras oraciones. Y a mí me da mucha tranquilidad, Padre, saber en las manos de quiénes estamos. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos conociendo nuestra iglesia y a nuestros pastores, nos vamos dando cuenta que el Espíritu Santo está soplando, a pesar de nosotros. Entonces, a veces vemos a nuestros párrocos, a nuestros obispos, y que ahora tienen atendiendo no sé cuántas parroquias, confesiones, enfermos, trabajo, pero no los vemos a veces que también se cansan, que también tienen sueños, anhelos. ¿Qué anhelo, Padre, usted tiene en su corazón que
que aún no ha llegado? Híjole, yo a veces me detengo a pensar o a orar, ¿verdad? Y pienso, todo lo que soñé ya lo estoy haciendo. Lo que yo quería hacer cuando era niño, la manera en que quería vivir mi vida. Claro, siempre podemos mejorar, siempre podemos abrirnos más a Dios, pero pues yo ya estoy viviendo mi sueño, ¿no? Pues solo pedirle al Señor que me ayude a vivirlo mejor. Tal vez, si pudiera nombrar un sueño, es pues ser párroco un día. He estado en parroquia de vicario, ¿no? Ayudando. Ahora recibo esta encomienda y soy muy feliz haciendo esto. Y pues lo único que me queda, yo creo, en mi lista es un día tener una parroquia, ser pastor ahí y caminar con la gente, ¿verdad? Caminar con el pueblo de Dios, darles lo que yo pueda darles y recibir lo que yo pueda recibir de ellos también. Yo creo que sería lo único que está ahí en la lista. Espera. Padre, quiero agradecerle su espacio y en nuestras oraciones quiero pedirle que nos dé la bendición a quien vaya a escuchar esta entrevista y que el mensaje de Dios siga ardiendo en su corazón, Padre. O sea, que ese amor del principio no se apague. Que no se apague y que pueda seguir llevando. Lo que a mí, yo no sabía lo que había atendido en tiempo de COVID. Y yo no había tenido esa experiencia de platicar con alguien de cómo vivió la otra parte, ¿verdad? De dentro. Y porque perdimos mucha gente, muchos hermanos de comunidad, muchos familiares que en la pandemia, y que nuestra duda era, ¿habrá habido alguien que les pudo haber dado los santos óleos, el acompañamiento? Entonces eso me da mucha paz y saber que Dios se mueve. Que Dios se mueve a pesar de nosotros y Él sigue haciendo su iglesia. Y que nos dé la bendición, Padre. Claro que sí, y me encomiendo a su oración también. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias porque tu providencia se manifiesta en nuestras vidas de tantas maneras, porque siempre pones a la persona que necesitamos, el mensaje que necesitamos, la situación, todo lo va guiando tu mano protectora. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo, ese Espíritu que descendió sobre los apóstoles en Pentecostés y que les dio la fuerza de salir a predicar, de ser una iglesia en salida desde el nacimiento mismo de la iglesia. Que nosotros seamos discípulos misioneros tuyos, Señor, que con valentía, con fidelidad proclamemos que tú has transformado nuestra vida. Te pedimos tu bendición sobre todos los que nos escuchan, sobre nuestras familias, sobre todos aquellos que lo necesitan, que necesitan de tu paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.